Volvemos luego de la pausa, seguimos nosotros aquí viendo un poco algunas de las informaciones del día. A las 12 hacemos el resumen informativo, les invitamos siempre a que se prendan con nosotros para poder tener un repaso de la primera parte de esta jornada con los hechos noticiosos. Estamos ya hoy al día lunes 31 de octubre, estamos cerrando el mes, estamos ya entrando en una etapa donde estamos planificando el próximo año y también estamos empezando a sentir todo lo que va a ser las fiestas de fin de año. Por eso queremos compartir con ustedes también algunas cuestiones importantes con algunos referentes de distintos sectores. Y en este caso, hoy lunes vamos a estar hablando sobre el sector gastronómico. Está con nosotros el señor Carlos Fonclara, consultor en el ámbito gastronómico, una persona que conoce mucho el ámbito y queríamos más o menos hacer un pantallazo de cómo está el sector a través de él. Carlos, gracias por tu tiempo con nosotros. No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación. Un segmento bastante afectado y solemos plantear esto durante el periodo de la pandemia, ¿no? Sí, fue un sector por un lado afectado y por otro lado beneficiado, porque creo que mucha gente se rehizo en ese proceso, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que ayer justamente estaba yo analizando es el mundo del delivery. ¿Cuánta gente hoy vive del delivery? Cosa que 3 años o 4 años atrás no era significativa, por un lado. Por otro lado, también empresas que no se ayornaron a las condiciones tuvieron que cerrar, o otros se transformaron, digamos, ¿verdad? Y una cuestión también que veo un poco desde esta posibilidad de poder analizar este sector tan importante es que ante el hecho de encontrarse con limitantes económicas, no sé por qué regla de tres el paraguayo y la paraguaya busca siempre una salida en el sector gastronómico, como para un ingreso. ¿Coincidís conmigo? Plenamente. Es cuestión de recorrer las calles de los barrios y vas a encontrar por lo menos 4 o 5 puestos de chipa, de asadito, de asado, de esto, de lo otro, y que por un lado uno dice es competencia desleal en términos de que no están registrados, no pagan, digamos, una serie de cánones, pero es la forma de sobrevivir. Entonces, ¿cómo hacer de que esa gente entre en un flujo, digamos, legal, entre comillas, ¿verdad? Porque hoy una de las cosas que todo el mundo se cuestiona es cuánto cuesta ser legal. O sea, en el sector gastronómico cada día hay más exigencias y cada día se hace más difícil el estar, digamos, al día con eso. En ese capítulo hoy me gustaría conocer un poco desde tu expertise, ¿no? Y de la experiencia propia el hecho de la burocracia. Porque mencionabas esto, cada vez más se dificulta el trabajo para el sector gastronómico. Mira, yo tengo 43 años de experiencia en el rubro, ¿verdad? Nací en una panadería y el instituto que hoy controla todo el departamento, todo el tema de gastronómico y de alimentos, tiene 25 años. O sea que yo tengo una ventaja considerable en términos de tiempo y siempre esa es una de las discusiones que tenemos. ¿Por qué antes de que ellos existan nosotros no le contagiamos, no le enfermamos, no le contaminamos a nadie? Porque nosotros somos los responsables. Y yo creo que por ahí pasa gran parte de la cuestión. O sea, ellos parten de la base que todos somos irresponsables. Pero hay empresas, o habemos varios, muchos, que somos muy responsables. También hay otros que son absolutamente irresponsables. Entonces, ese tema es una cuestión que por un lado garantiza calidad, pero por otro lado burocratiza e impide muchas veces las gestiones. ¿Qué se hace a través de los gremios? ¿Cómo ves un poco el comportamiento de los gremios? Mira, yo tengo una lamentable experiencia que es la del Centro de Panaderos, que fue, digamos, mi abuelo fue fundador del Centro de Panaderos. Yo tengo una historia con el centro. Mi padre fue presidente, yo fui presidente de la Confederación Latinoamericana de Panaderos y hoy está cooptada, donde los verdaderos panaderos no están en el gremio. Entonces aparecen y se están formando nuevos grupos, por ejemplo la Asomipyme, que es digamos que es de un espectro mucho más amplio, que no solamente reúne a los panaderos, sino a todos los sectores, está haciendo muchas gestiones
Y yo realmente le felicito y le saco el sombrero a Guillermina por toda la gestión que está haciendo, ¿verdad? ¿Se puede hacer más? Se puede hacer más, pero se hizo mucho, se hizo mucho. O sea, yo vengo, y ya te digo, yo vengo de la era que peleábamos por el precio libre del pan. Imagínate, hay gente que ni no sabe que el precio del pan estaba reglamentado. En cambio, hoy, o sea, nosotros discutíamos con aquel ministro de Industria y Comercio, ¿cómo se llama? El tiburón. Bueno, con él discutíamos ese tipo de cosas. Nosotros sufrimos la escasez de harina. Nosotros tuvimos que, como La Palmera, yo, gerente de producción, decidí suspender la producción porque no teníamos harina suficiente. ¿Hablamos de qué año más o menos eso? A ver, más o menos estamos hablando del 85. Eso fue dictadura. Sí, en pleno. Tal es así que como La Palmera está a una cuadra del palacio, el dictador de esa época se surtía de nuestros productos, pasa y encuentra un cartel en la frente de La Palmera que fue tapa de última hora, que decía La Palmera cerró por falta de harina. Y él le ordenó al dueño de uno de los molinos que nos entreguen harina para que sigamos trabajando, ¿verdad? Imagínate, pero si hay algo, yo no necesito hacer identificación de qué sector político tengo, pero si hay un trabajo serio a largo plazo que se llevó adelante es el plan del trigo. ¿Que hubo tragadas? Hubieron tragadas, ¿verdad? Y muchas. Pero hoy nosotros estamos exportando trigo, estamos exportando harina y no sufrimos escasez. ¿Calidad? Bueno, excelente. Porque siempre se Excelente. hizo la referencia de que el producto argentino tiene mejor calidad justamente en este sentido. Mira, la Argentina tiene una gran ventaja, que es el clima, ¿verdad? O sea, a mí me tocó en los años 2018 y 2019 enseñar en la provincia del Chaco y trabajar con harinas argentinas. Son de excelente calidad. Yo en el año más o menos 80 y pico, 85, me formé con el profesor Calvel en Buenos Aires, tuve clases con él en un molino específico, ya muy simpático porque los panaderos estaban mal acostumbrados a la famosa pichi, la pichicata que era en esa época el bromato. En la Argentina estaba permitido, acá estaba prohibido. Entonces yo le digo al profe, ¿por qué usan esto? Porque es un burro. Me dijo despacito, ¿verdad? Entonces le digo, ¿por qué no hacemos una prueba? En la próxima vamos a ponerle agua, que ellos crean que le estamos poniendo. Excelente, o sea, la harina argentina es excelente, la paraguaya también. Solamente que tienen diferencias en términos de cómo procesarla. Volvemos un poco al inicio de lo que hablábamos, justamente lo que ha dejado la pandemia, y hablábamos justamente de sectores que encontraron, dificultades, pero que hicieron músculo durante ese periodo de tiempo. Otros que abrieron desde sus propias casas como un elemento de apoyo económico porque se quedaron sin trabajo. A partir de ahí empezó toda la dinámica de pasar a buscar, o sea, no tenían un local, sino que alguien venía, decía quiero tal orden y iba y buscaba, ¿no? Acompañado también con el proceso del delivery. ¿Qué ves de lo que ha dejado eso en la actualidad? Y bueno, yo creo que se desarrolló músculo, en términos de que la gente hoy es más consciente de sus costos. Yo enseño costos en gastronomía y panadería y es simpático porque cuando yo empiezo el curso pregunto ¿quién hace costos? Y de 20, 25 personas, uno así levanta el dedito, pero tímidamente. Entonces, hoy hay una necesidad de hacer costos, cosa que antes no había. O había, pero no digamos que la gente podría sobrevivir con eso. Además, hoy estamos sufriendo el embate de los aumentos de precios. O sea, hoy una bolsa hoy un kilo de almidón cuesta el doble que un kilo de harina. Entonces, y nosotros somos, por un lado, consumidores de mandioca, que no hay, que ese es un apartado que tenemos que hablar en algún momento. ¿Por qué no hay mandioca en Paraguay? ¿Quién es el responsable de la falta de mandioca en Paraguay? ¿Por qué no hay tomate en todo el año? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo diferencias de 40 a 180.000 la bolsa de cebolla? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas nos obliga a estar atentos
Y yo creo que hoy sobreviven quienes están atentos a ese tipo de cambios. Otra cuestión es también, porque el tiempo lastimosamente nos apremia, pero definitivamente, Carlos, creo que es una oportunidad interesante para dejar algunos temas picando y en alguna próxima oportunidad hablar un poco más a fondo. ¿Cómo ves un poco los centros de formación en este ámbito? Porque de un tiempo a esta parte yo veo como que están aflorando y como que hay una especie de fetiche sobre la cuestión de volverse un chef o volverse un oficial de cocina. ¿Cómo ves esa situación? Yo creo que la incursión de estos institutos, y básicamente institutos que vinieron de afuera, trabajaron mucho sobre la cuestión de que ser chef era una cuestión de estatus. Ujú. Y el ser chef es una cuestión de vida, es una cuestión de compromiso. Y yo he sufrido estando en el restaurante de que esos chefs egresados de ese lugar a las 10 de la noche me dejaban plantado cuando yo tenía 150 comensales que ordenaban comida. ¿Y por qué? Porque no estaban acostumbrados a la presión. En cambio, yo tenía a un Néstor, ¿verdad? A Nelson que era un cocinero que se hizo en la cocina, y ese no sufría con la presión, disfrutaba, Ajá. ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando a mí me dicen, enséñame a cocinar, y le digo, no me animo, porque no sé qué te voy a enseñar, Ujú. ¿verdad? Entonces, pero hay una cuestión, se creó así como una élite de los egresados, y yo los miro con mucho recelo, que me disculpen, pero creo que tenemos que ser más rigurosos en la capacitación. Cuando un chef viene y te dice, yo no soy limpiador, yo no tengo por qué limpiar mi zona de trabajo. Yo, espera un ratito, deja de joder. Vos sos el primero que tenés que mantener tu sector de trabajo limpio. Ujú. No, yo no limpio. Y no limpian, ¿eh? No es que... No es. Entonces, todo eso hay que empezar a revertir. Carlos, te toca justamente ahora trabajar como consultor en el ámbito gastronómico para varias empresas. ¿Cómo ves el futuro? Principalmente también en la dinámica del cambio del paladar. ¿Distinguís también eso? ¿El paraguayo y la paraguaya están cambiando un poco el paladar? No ¿Están un poco, buscando cosas? cambió muchísimo, cambió muchísimo. Ajá, Yo cuando tenía el restaurante El Fanals, era muy simpático porque habían clientes habituales que entraban y decían, ¿qué tenés de raro hoy? ajá. ¿Verdad? Era muy simpático porque anteriormente decían, lo raro la gente rechazaba. No, hoy están buscando cosas nuevas y yo creo que el paraguayo empezó a viajar, cosa que antes no hacía, ¿verdad? Imagínate que hoy tenemos una variedad de mariscos que 25, 30 años atrás no teníamos. Y de una serie de condimentos y compañías que muchas veces yo hasta me sorprendo cuando aparecen, ¿verdad? Entonces, creo que el paraguayo hoy cambió, pero el paraguayo un poco de élite. Ujú. Y creo que hay que empezar a levantar el nivel de la gente del consumo de productos autóctonos. Nosotros tenemos una gastronomía muy rica y esa gastronomía hoy no tiene, no tiene el sitial que merece. Así que eso es un trabajo por hacer. Y por último también, y esto me parece interesante, un poco tu mirada y hasta diría una suerte de desafío para un debate posterior. Perú hizo un gran trabajo en materia de turismo sobre su gastronomía, ¿no? Claro. Con grandes chefs y un poco todo lo que es esa dinámica. A mí me tocó estar en una oportunidad en Perú y fue el boom ese año de lo que era la promoción cultural desde el punto de la gastronomía. Uno entraba a Perú y ya vivía eso. ¿Paraguay puede tener eso? Deberíamos tener. Y con eso además evitaríamos que nos estén disputando de si la sopa paraguaya es nuestra o es del otro lado. Ajá. Si el meyú es nuestro o del otro lado, ¿verdad? Entonces, si la chipa. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en eso. Es un desafío para Senatur, es un desafío para el Ministerio de Industria y básicamente es un desafío para el Ministerio de Agricultura, que provea la materia prima ideal como para que se procese. Yo creo que hoy hay un divorcio. El Ministerio de Agricultura para mí es un ente. Hoy no tiene, digamos, no está teniendo el efecto que debería tener y debería trabajar muy de cerca con los sectores gastronómicos para desarrollar.
Carlos, gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a vos y espero que la próxima vez encuentre estacionamiento más rápido. Carlos Fonclara con nosotros, consultor en el ámbito gastronómico, haciendo un panorama justamente de cómo se encuentra el sector y los desafíos por delante también en ese sentido. Nosotros hacemos la pausa, ya en instantes se llega Samuel Acosta con Monitor Económico a las 11, Florencia Gismondi nos trae todo el mundo del real estate y a partir de las 12 hacemos el resumen de esta primera parte del día. Para lo que resta de la jornada, buenos días y buena suerte.